buscando la palabra de Dios. Que en esta mañana sea la palabra de Dios ministrándonos a ustedes y a mí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Los acontecimientos que en este capítulo 36 ocurrieron fue en el año cuarto del rey Joacim, hijo de Osías. Dicen los estudiosos que estos acontecimientos sucedieron en el año 605 a 604 a.C. Dios le dice a Jeremías que tome un rollo y escriba todas las profecías que él había hablado contra Israel y contra Judá y contra las demás naciones. Él tenía que hacer un trabajo de escribir toda la profecía. El propósito de registrar esta profecía era para que fuera escuchada en voz alta ante el pueblo, con la esperanza de quizás cuando ellos escucharan esa profecía de las malas cosas que Dios iba a traer a su pueblo, ellos pudieran arrepentirse y cambiar su camino. Si la gente se arrepentía, Dios prometió que perdonaría sus pecados, su maldad y sus pecados. Pero aquí Jeremías hace caso, tomó la orden de Dios y la ejecutó. Como muchos de nosotros vemos la palabra de Dios y la ponemos por obra, aquí Jeremías lo hizo. Y Jeremías dice a Baruch, su escriba: te voy a dictar toda la palabra y toda la profecía que Dios me ha dado. Y él, muy obediente, la escribió en el rollo o en el libro, y ahí empezó a escribirla. Jeremías, en esa época donde escribieron el libro o el rollo, él ya no podía entrar a la casa, al templo de Dios. Ya de pronto se le habían prohibido la entrada por los discursos que él había dicho, ya no podía entrar. Debido a esa restricción que él tenía, él mandó a Baruch a que entrara al templo y que enseñara y que leyera el rollo ya escrito. Y esa era la tarea, una tarea muy bonita de decir la palabra de Dios. Jeremías de pronto tenía la esperanza de que a medida que Baruch leyera la escritura, la profecía, las personas que están escuchando volvieran de su mal camino y se arrepintieran. De pronto, como ese predicador que se para delante de su auditorio con la esperanza de que los oyentes escuchen la palabra de Dios y que en su vida haya arrepentimiento. Pero Jeremías no recibió ese resultado. El rey Joacim, el que le tenía que ir la palabra, el rey Joacim la quemó. El rey Joacim quemó el rollo. Y a veces da tristeza cuando uno menosprecia la palabra de Dios. Y muchos dicen: no, que yo no quemo la palabra de Dios. Cuando usted desecha la palabra de Dios, cuando usted no hace caso a la palabra de Dios, también la está quemando, están en la misma condición. Pero el título del estudio de esta mañana es Joacim quema el rollo. Gracias a Dios fue Joacim, no ustedes. Aberriondo Joacim quemó el rollo. Ahora vamos a Jeremías capítulo 36.
versículo del 1 al 7, ya lo dije el contexto, lo que pasó, y acá comienza el 36, y aconteció en el 4.º año de Joacim, ya sabemos lo que mandó Dios y para qué lo hiciera. Ahora vamos en el versículo 8 al 26, y acá en el 8 vamos a ver la obediencia de Jeremías y Baruch. Edwincito, ¿me colaboras? Gracias. Lo oremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Jeremías, profeta, leyendo el libro, las palabras del Señor en la casa del Señor. Y aconteció en el año 5 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia del Señor a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía a la ciudad de Judá, a Jerusalén. Y Baruch leyó el libro, las palabras de Jeremías, en la casa de Jehová, en el aposento de Gemarías, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba, a la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, a oídos del pueblo. Y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados, esto es, Elisama, secretario, Delai, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Jacob, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Sedemías, hijo de Tusí, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch, diciendo: cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y vino el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento, y Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 palabras, o 4 planes, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Saraías, hijo de Asriel, y a
Selemías, hijo de Abed, que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Gracias, Edwincillo. El mandato fue cumplido por el profeta Jeremías y Baruch. Baruch escribió y leyó el rollo en el templo, pero en ese momento las personas estaban en el templo ayunando, y muchas personas ayunan en tiempos de ¿qué? De dificultad. Cuando hay una necesidad, ayunan. Ellos estaban ayunando. ¿Por qué? Porque había ataques de Babilonia contra ellos. Fue un buen momento en el cual Dios usó a Baruch para que pusieran atención. Muchos se disponen a escuchar la palabra de Dios en los ayunos, pero aquí Dios en ese ayuno le habló, y ahí cuando Baruch dio o enseñó o habló esas profecías, había una persona que estaba escuchando, Miquías. Miquías escuchó, y él cuando escuchó Micaías, escuchó la palabra. Micaías, ¿qué hizo? Inmediatamente fue ante los príncipes. Me imagino que él prestó mucha atención y se preocupó diciendo: wow, mire lo que está orando y mire lo que va a pasar. Y los príncipes también se pusieron muy importantes, con mucha importancia hacia esa palabra. ¿Y qué hicieron ellos? Pues llamaron a Baruch: cuéntenos, ¿quién o cómo escribiste esa profecía? Obvio, le comentó cómo lo había escrito o cómo fue el objetivo para escribir la profecía. Ahora, esos príncipes le dicen a Baruch: tienes que esconderte, tú y el profeta. Baruch y Jeremías estaban haciendo algo bien, dando la palabra de Dios, pero la respuesta del rey, de pronto los príncipes y Micaías conocían al rey y dijeron: no, este man los va a matar, entonces mejor escóndese. Y escondieron a estos dos. Pero aquí, cuando recibe el rey la palabra, leía, el hecho nos muestra lo que el rey Joacim pensaba de la palabra de Dios. La desechó, la rompió y la quemó. Eso era lo que él pensaba de Dios. El hecho que nos muestra que el rey Joacim pensaba en la palabra de Dios él no la tomó, simplemente la arrojó al fuego. No le importó hacer semejante cosa, no la acertaba ni creía en ella. El ignorar la palabra de Dios ignorar la palabra de Dios no es verdaderamente diferente a arrojar la palabra al fuego, lo que hizo el rey. Dios nos manda mensajes, y cuando la palabra nos habla, hay una pequeña, o nos llega a dos áreas, o es importante. Primero, la palabra nos tiene que ministrar en la área espiritual, y segundo, la palabra siempre nos muestra la condición que estamos, y siempre nos va llevando la palabra de Dios a algo, y es al arrepentimiento. Cuando ustedes y yo leemos la palabra de Dios, o cuando es expuesta la palabra de Dios, esta palabra de Dios siempre nos lleva a lo que usted y yo estamos haciendo mal para Dios. Pare de contar. Sí, van a venir promesas, todo, sí, es cierto. Pero el objetivo de la palabra de Dios es mostrar nuestra condición espiritual. Y acá, esta palabra le mostró al rey su condición, pero él no la quiso tomar, la ignoró.
como muchas personas la ignoran. Ven la palabra de Dios y no la toman con importancia. Aún más tienen ese pretexto de decir, está fuera de contexto, entonces no la tomo. Oye, si es la palabra de Dios, ponte mucho cuidado a ella. No hubo temor ni remordimiento del rey cuando la quemó. El rey o alguien, o el rey pensaría, o a pronto los que estaban con el rey pensarían, o el rey creería que si él iba a destruir esta palabra de Dios, iba a detener lo que decía la palabra de Dios. Muchos piensan de pronto como el rey, la voy a quemar para no, o para detenerla, o para no escucharla. Pero le cuento algo, la palabra no puede ser destruida. Dios no puede ser detenido aunque usted no le preste atención a la palabra de Dios. Hoy en día es lo mismo. Muchas personas dicen creer en Cristo, pero su vida no lo refleja. Muchos dicen, yo estudio y analizo la palabra de Dios y leo, investigo. Bueno, lo felicito, pero ¿cómo se ha, o cómo se ve, o cómo se evidencia que realmente usted pone en práctica lo que está estudiando con su vida? Nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Pero aquí el rey Joacim no quiso escuchar la palabra de Dios, la quemó, como hoy muchas personas la queman y quieren quemar también al mensajero. Por algo Micaías y los príncipes escondieron a Baruch y a Jeremías, porque sabían la represalia que iba a venir con el rey. Pero la palabra de Dios es eterna y no puede ser destruida por ningún ser humano o por ninguna fuerza maligna. Jesucristo es la palabra viva de Dios que se encarnó entre nosotros, los seres humanos, y Él dijo en una ocasión, en el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Oye, usted va a decir, está fácil ese estudio. El rey quemó la palabra y no la apreció. Sí. En este capítulo nos revela la actitud de un rey, Joacim, y también Micaías, hacia la palabra de Dios. Micaías, cuando escuchó la palabra de Dios, quiso contarle a los príncipes lo que había escuchado y hacer algo para pronto que cambiaran su mal camino y que vieran las consecuencias de lo que estaban haciendo, sus obras. Pero fue muy diligente. Él prestó oídos y fue allá ante el rey, pero el rey no mostraba ningún temor a la palabra de Dios y tampoco sus consejeros, porque cuando él llegó la palabra de Dios, la quemó y no le importó. No rasgaron sus vestiduras las personas que estaban con él, mostrando una tristeza y un arrepentimiento genuino. Simplemente el rey Joacim no le dio importancia. Lo que hizo fue mandar a capturar a Baruch y a Jeremías, pero Dios protegió a estos dos hombres. Jeremías obedeció el mandato de Dios, hizo lo que Dios le mandó, pero el rey no quiso escuchar la palabra de Dios, la negó. Y muchos somos como este rey, no la quemamos porque no podemos, pero sí la ignoramos.
Sí, hacemos como ese perrito en el taxi, mueven la cabeza cuando esa persona está enseñándole y empieza, sí es cierto, uy, sí es verdad, sí está en el contexto, sí está, y sí, uy, sí. Pero ¿para qué mueve la cabecita si usted no la pone por obras? ¿A qué nos sirve decir, uy, sí es cierto, es verdad? Si usted no mira su condición espiritual ni se arrepiente de su mal vivir, ¿para qué? ¿Para conformarse con una religión de cada 8 días? De que toca ir a la iglesia porque me va mal, porque ir allá es la pata de conejo. No, oye, muchos quieren vivir una religión porque quieren lo que Dios te puede darle en las cosas materiales, pero las personas que han tenido un encuentro con Cristo, venimos porque necesitamos de Él, necesitamos que su palabra nos muestre nuestra condición, nos muestre y nos abra a nosotros para ser edificados. ¿Cuántos de ustedes, cuando están, cuántos de ustedes, qué comida le gusta a ustedes? Piénsela ahí, que usted diga, uy, no, esta comida me fascina. Un ejemplo, los frijoles. Uy, esos frijoles con agüita nomás y salecita, con chicharrón, sin chicharrón, como sean. Uy, yo me deleito. Muchos piensan así, esa comida favorita de ustedes. Sí. ¿Ustedes también están pensando así con la palabra de Dios? Se deleitan y dice, uy, no, se coge en la cabeza como yo me la cojo, uy, frijolitos, frijolitos. ¿A qué horas? Y se hace agua a la boca. Así es también, Señor, tu palabra esta mañana. Uy, Señor, muéstrame en qué estoy fallando, muéstrame mi condición pecaminosa, Señor, muéstrame, ayúdame. Pero muchos no vamos a la intimidad con Dios con humildad, con un corazón contrito y humillado. Señor, te necesito. Necesito que tú me muestres mi condición espiritual. Necesito que tú me muestres para poner en práctica esta palabra de tuya. Porque a veces no la anhelamos. Anhelamos ese plato favorito. Lo anhelamos a todo momento y pensamos y soñamos y decimos, uy, ya, frijolitos, frijolitos. Pero no decimos, Señor, ábrame. Usa a su siervo. Seas tú hablándome y mostrándome en qué estoy fallando. Porque yo no vi una religión, vi una relación contigo. Porque todo lo que yo hago es para ti, Señor. Pero a veces no vemos eso. A veces tomamos el ejemplo de este rey. ¿Qué hizo? Quemó la palabra. No, esta no es la palabra para mí, porque este pastor se equivocó y la dijo fuera de contexto. Entonces queda descalificada. Oye, tenga discernimiento, coja lo que es de Dios y ponlo en práctica, y lo que no es, deséchelo y bótelo a la basura. Fácil. Pero a veces quemamos toda la palabra de Dios, pero Dios nos quiere hablar, pero usted quemándola porque dice, no, yo no voy a ceder en esa área, porque no me gusta, porque si usted Dios se metió con mi Dios, entonces no la hago. ¿Qué circunstancia quiere que a usted le pase en su vida para que usted se humille a Dios y se comprometa con Él? Yo no me comprometo, yo no me voy a bautizar, yo no voy a ir a la iglesia. Pero si usted ya recibió a Cristo, está hasta aquí comprometido con Él. Pero muchos no lo entienden. Su palabra es viva y eficaz, es ese alimento que usted y yo necesitamos. Pero a veces pensamos que la palabra de Dios es como esa hierba o como esa flor que se seca y se acaba. Pero en 1 Pedro 1, 24 y 22, Johnny, ¿me colaboras? 24 y 25 nos dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae,
mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios no se acaba. La palabra de Dios permanece para siempre. Aunque usted la queme, aunque usted cierre los ojos y diga, no le voy a poner la atención, y diga, no la voy a ver, no quiero, y pues ahí está, no va a cambiar. Si su condición va a seguir siendo la pecaminosa, no se justifique. Es que yo pequé y me fui con esta amiga porque mi esposa no cumple sus deberes conyugales, porque mi cuerpo necesita. Muchos hombres tienen esa excusa. Es que a veces hay que distraer los ojos. La palabra dice que usted está pecando, aunque mire una mujer y la desee. La miró y uy, está bonita, ya pecó si eres casado. Pocas palabras, es una relación con Dios. Mi pregunta es, ¿usted está quemando la palabra de Dios? ¿O usted está recibiendo la palabra de Dios y está buscando al mensajero para quemarlo? Ahora si busque escondedero de peso porque me dijo eso y yo voy a mirar y ahora me voy a desquitar de usted porque usted me dijo que eso, pero espera que yo voy a analizarlo su vida y también le voy a sacársela, porque usted también, sí, todos pecamos, pero muchos quieren quemar al mensajero, como hizo el rey. Escóndense porque este rey los va a matar. Ahora uno va a decir, pero estos Baruch y Jeremías, ¿qué están haciendo? Caso. ¿Usted qué está haciendo? ¿Caso a Dios? ¿Usted está viniendo por sentirse bien, porque ya cumplió su cuota religiosa? ¿O usted viene para decir, Señor, use a esta persona para mostrarme mi condición espiritual? Yo no vengo a mirar qué es lo que tiene mi hermano o lo que está fallando a mi hermano. Si usted me lo muestra así, yo voy a estar orando por ello, pero mi interés es que tú me muestres en qué estoy fallando primeramente para ti, porque yo vivo para ti. Ustedes pueden decir que viven para Cristo. Sus hechos, sus evidencias muestran que usted está poniendo por obra la palabra de Dios, o es solamente oidor de la palabra de Dios. Usted puede decir, sí, mis hechos dan evidencia que Cristo está trabajando en mí, que Cristo está obrando en mi vida. Sí, que es difícil, sí, pero gracias a Dios lo tengo a Él, tengo al Espíritu Santo que todos los días me humillo y recibo la palabra de Dios para edificación de mi vida. O la quema y quiere quemar al mensajero. No sé usted cómo está con Dios. No sé si usted ha quemado y ha rechazado la palabra de Dios, pero a veces muchos quien rechazan el llamado de Dios, ¿cómo no van a quemar la palabra de Dios si rechazan el llamado de Dios? Como hijos. Ustedes evalúense, porque es entre ustedes y Dios. Yo acá soy un simple facilitador, un simple mensajero. Y si no le gusta lo que Dios está diciéndonos, no quemen la palabra mía, póngalo por obra, vívanla, háganle caso, pongan interés como Micaías, que él prestó atención, o están haciendo como el rey, quemándolo. Es entre ustedes y Dios. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este estudio. Gracias, Señor, porque quién más sino